¿Qué tal? Buenos días. Gotitas de Gracia te da la más cordial bienvenida y agradece tu presencia, porque juntos vamos a ir a la palabra de Dios a refrescarnos de ese vivificante caudal de la gracia del Señor, que en esta mañana nos tiene en el pasaje de Colosenses capítulo 2 versos 13 al 15, que ya está en pantalla. Vamos entonces juntos a ver qué es lo que nos tiene la Escritura a partir de esta palabra. Y dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y también es interesante ver lo que nos tiene la TLA, la traducción del lenguaje actual, que dice así: antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Oh, este pasaje es uno de mis favoritos, te lo confieso, porque aquí Pablo nos muestra de una manera magistral la obra de Cristo en nuestro ser interior y la trascendencia que ella tuvo para nuestro destino eterno. Esto es algo en lo que vale la pena meditar y refrescarnos y tenerlo presente siempre, porque es lo que nos da ese ímpetu, ese aliento, esa esperanza para vivir. El saber esto, el estar conscientes permanentemente de esta obra de Cristo en la cruz. Dice Pablo que nosotros habíamos estado muertos y estando muertos, ¿no?, en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida junto con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Qué significa que hayamos estado muertos? Bueno, si nuestros cuerpos están vivos, obviamente no se refería a nuestra existencia terrenal, a la vida en esta carne, sino obviamente a lo que ocurría dentro del espíritu. Nuestro espíritu, el tuyo y el mío, estaban muertos a causa del pecado, porque sabemos que el pecado produce la muerte espiritual, es decir, la incapacidad de un espíritu de poder comunicarse con Dios, porque si estaba el espíritu muerto aquí, no podía comunicarse con un Dios que es vivo. Dios es espíritu y él vive, pero un espíritu muerto no se puede comunicar con Dios. Y lo que causó eso fue el pecado. Entonces el pecado nos dividió. Dios nunca estuvo aquí adentro en nuestro corazón mientras estábamos lejos de Cristo. Pero ocurre que habiendo estado nosotros por causa del pecado muertos en el espíritu, al recibirlo al Señor, que es vida, porque él dijo: yo soy la vida, el camino, la verdad, la vida, ¿verdad? Él entró con su vida aquí adentro y automáticamente nos dio vida, resucitó nuestro espíritu. Lo que dice Jesús le explica en Juan 3 a Nicodemo, que es necesario que nazcas de nuevo. Claro, este espíritu nació de nuevo, y al estar vivo ya este espíritu nos da la capacidad de conectarnos con un Dios que es vivo. ¿Cómo lo hizo esto? Al momento de perdonar nuestros pecados. Porque si el pecado era la causa, perdonado el pecado, entonces ya no había causa y se perdía el efecto. De manera que no habiendo causa, se pierde el efecto. Todo es una causalidad, una causa-efecto, ¿no? Entonces, aquello que causó la muerte
quedó perdonado. Al no haber la causa de la muerte, entonces vivió nuestro espíritu. Entonces Él nos perdonó todos los pecados. Y dice la traducción del lenguaje actual, Dios nos ha dado vida junto con Cristo. Porque si no estamos junto con Él, perderíamos esa vida interior. Entonces, al Él estar aquí permanentemente en nuestro ser interior, Él nos da vida. Y esa vida que es Él se mantiene permanente allí, ¿no? Y antes que estábamos muertos, ahora ya pasamos a ser parte del pueblo de Dios, de la familia escogida de Dios. Dice también que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿A qué se refiere esto? Bueno, muchos hemos pensado que eran únicamente los pecados, ¿no? Que estaban ahí como en un papel escritos, ¿no? Todos los pecados que habíamos nosotros cometido. Pero no es solo eso, sino que además la ley que señala el pecado, porque cuando la ley dice no mentirás y nosotros mentimos, entonces la ley nos acusa, tú has mentido, porque esto está escrito que no se debe hacer y tú lo has hecho. Entonces la ley te acusa de mentiroso. Esa ley, dice la TLA, estaba escrita en contra de nosotros. Esa ley nos mataba. Esa ley hacía que nuestro espíritu fuese condenado a una separación eterna con Dios. Pero dice que Dios le puso fin, acabó tutto finito, cuando Cristo murió en la cruz. Porque ¿qué es lo que Él hizo? ¿Qué es lo que Él hizo? ¿No? Él al morir dejó clavada en la cruz esa acta que te acusaba y me acusaba, que nos acusaba, de manera que ya eso no está presente delante de Dios, está clavada en la cruz. Y Dios ya nos ve a nosotros como limpios, como no acusados, como perdonados, como lavados en todos nuestros pecados. Entonces Dios hizo caso omiso a toda esa acta de decretos y quedó clavada en la cruz por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Y es algo precioso esto último del verso 15, porque dice que Jesucristo despojando, o sea, quitando, arrancando nuestras almas del poder del pecado, de la condenación y de la muerte que pesaban sobre nosotros por medio del pecado, que el diablo puso en nosotros. Entonces los principados y las potestades espirituales que tenían ese poder, ¿no? Ahora ya no lo tienen más porque Jesucristo les quitó el poder de gobernarnos, de someternos a una esclavitud, como un vicio, porque el pecado es como una droga, ¿no? Que causa adicción y no puede uno escaparse de la droga, así también el pecado causa adicción. Entonces Él quitó el poder que tenía el pecado de causar adicción para estar siempre pecando y pecando y pecando. Entonces los despojó. Y Pablo utiliza aquí maravillosamente una figura que los romanos y la gente, los gentiles de aquel entonces, bajo el dominio del Imperio Romano, conocían muy bien. Dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es esto de los exhibió públicamente? La TLA dice, los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Esto está más claro. Lo que hacían los romanos cuando salían a la guerra y a conquistar pueblos lejanos es que cuando los vencían, traían a los perdedores, a los prisioneros, como una muestra viviente de que ellos les habían ganado, como una evidencia, como una prueba. Miren, aquí están parte de los que nosotros vencimos. Los que no murieron son estos y fueron tomados prisioneros y los traían a Roma y entraban por las calles principales en un desfile
y públicamente la gente veía a los victoriosos. Generalmente, pues, el comandante, el general principal iba adelante y luego los soldados detrás, y al final, atados con cadenas, venían los prisioneros y públicamente eran avergonzados en ese desfile victorioso, para que todos en Roma pudieran alabar a estos soldados y a sus comandantes por la conquista que ellos habían conseguido, y se burlaban de los prisioneros porque eran paseados de manera pública y los humillaban. Entonces Cristo hizo eso, humilló públicamente a los perdedores, que fueron los demonios, fue Satanás y todos los espíritus que de alguna manera podían haber tenido influencia en nosotros. Y en muchos casos hay gente que ha sido maniatada, ha sido endemoniada, aprisionada por espíritus malos. Pues entonces ya ahora en Cristo tenemos nosotros el poder de despojarlos, porque fueron ya despojados en la cruz del Calvario. Así que ahora podemos también despojar a esas personas de esos espíritus malos, y los humillamos públicamente. Esto es lo que hizo Cristo en la cruz. Les quitó el poder y los avergonzó, los humilló públicamente, como desfilando desde la cruz con todos estos vencidos, porque ya no tienen poder sobre nosotros. Ahora somos libres y somos nosotros más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Esto nos refresca porque sabemos lo que somos. Y si tú todavía no has rendido tu vida a Cristo, esto es lo que tú puedes conseguir a través de su victoria. También tu victoria sobre el pecado, sobre la condenación, sobre la muerte, sobre la esclavitud y sobre esta adicción al pecado, porque Él te hace libre. Bendito sea el Señor. Demos gracias. Padre, ¿cómo no estar agradecidos? Porque tu Espíritu en este día nos ha refrescado con el recuerdo de tu gracia divina, que a través de tu Hijo Jesucristo nos regalaste en esa cruz. El ser libres, el ser perdonados, el volver a vivir en nuestro espíritu para poder tener comunicación contigo. Ya no una religión, sino una relación contigo. Y algo maravilloso es que ya hemos vencido, gracias a la victoria de Cristo en la cruz, a todos aquellos que eran nuestros cautivadores y de los cuales éramos prisioneros. Ahora ellos son los prisioneros y nosotros somos los libres. Gracias, Señor Jesús, por tu obra redentora en la cruz y por recordarnos esta maravillosa gracia de tu parte. Quédate con nosotros hoy una vez más, Señor. Pedimos que nos ilumines en este día, nos hagas brillar con la luz de Cristo, poder reflejarlo en nuestras vidas, hacer bien nuestras tareas, llevar el pan con el sudor de nuestra frente a nuestra mesa, guardar a nuestras familias, cuidarnos de todo mal, librarnos de tentaciones, que tu gracia nos llene y que el poder tuyo se manifieste en nosotros, que podamos también ganar almas para Cristo, porque su regreso está pronto. Gracias, Padre, por todas tus maravillosas obras en nosotros. Quedamos en tus manos, rendidos, orando en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, nos vamos refrescados pues en esta maravillosa gracia que el Señor nos ha recordado en el día de hoy. Que tengas un excelente día, shalom, y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.